Buenas tardes, me alegro poder estar de nuevo en el FAES Campus este año. Me ha propuesto aprender una frase nueva en español cada año. Esa ha sido la frase del este año, así que voy a continuar en alemán ahora. So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, wieder. Me alegra mucho tener de nuevo ocasión de estar aquí. Es cierto lo que se acaba de decir. La FAES y la Fundación Konrad Adenauer colaboran estrechamente y si estas dos fundaciones no existieran, pues habría que inventarlas, porque creo que ahora tenemos la tarea de reflexionar sobre asuntos que van mucho más allá de la superación de la crisis actual, tema que desde luego no es un desafío baladí, pero creo que si no empezamos ahora mismo ya a plantearnos cuál es la Europa post-crisis, cómo va a ser la Europa una vez superada la crisis, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que nuestras instituciones salgan fortalecidas, si no reflexionamos sobre estos temas, corremos el peligro de que nuestras poblaciones ven en nosotros exclusivamente herramientas para superar la crisis o una suma de defensores de intereses nacionales. Y creo que este sí que sería el principio del fin del sueño de los padres fundadores de la Europa unida cuando crearon la Comunidad Económica Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que en los últimos 2 días los visitantes extranjeros al campus habrán ya felicitado a España por el excelente éxito en la Copa Europea y sobre todo felicitar a España por las virtudes que caracterizan un equipo y que son virtudes que van mucho más allá del deporte, esta capacidad de formar un equipo, de trabajar en equipo, la disciplina que ello requiere. Creo que todos recordamos con entusiasmo el momento en el que Fernando Torres renunció a ser el que metiera el último gol, dejando que fuera Mata el que terminara la maniobra. Creo que este grado de altruismo, de espíritu de equipo, es algo que necesitamos ahora mismo para superar la crisis en Europa. Pero, por supuesto, por otra parte, después del domingo y de las celebraciones, todos nos despertamos de nuevo inmersos en la realidad concreta en la que vivimos cada uno, y la felicidad de un acontecimiento como la Copa de Europa desgraciadamente no son garantía de que estas virtudes vayan a reinar a partir de ahora en adelante. No, también estos jugadores vuelven a ser jugadores del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona o del Chelsea, y este gran entusiasmo común, posiblemente cuando dejen de ser jugadores nacionales y vuelvan a ser jugadores del club contrario, los van a abuchear cuando jueguen en el estadio del equipo contrario. Esto es algo que siempre volvemos a ver, aparte de estas jugadas del fútbol, pues hubo jugadas también en la cumbre del fin de semana entre el señor Monti y Mariano Rajoy. Ellos también colaboraron en cierto modo en sus jugadas, pero desgraciadamente también aquí se aplica lo mismo. Se vuelve uno a despertar el lunes después de la cumbre y la realidad sigue siendo la que es. El ESM, el Fondo de Estabilidad Monetaria definitivo, todavía no está aprobado, en parte
parte por la reticencia alemana. Todavía no tenemos la supervisión bancaria que sería la condición para que España pueda acceder a los fondos de rescate para la banca. Así que esta vuelta a la realidad es algo que podemos aprender, o cómo manejar esta vuelta a la realidad es algo que podemos aprender del fútbol. Nos encontramos en una situación en la que, desde mi punto de vista, sirve de poco que por cosechar unos frutos de política nacional a corto plazo pongamos en peligro este ideal de la Europa unida. Stefan Kampeter hablará de ello. Yo creo que para la FAES y para la Fundación Konrad Adenauer lo que importa ahora es ver cuáles son los desafíos, oportunidades y problemas conjuntos, comunes que tenemos en España, en Alemania, pero también en los demás países europeos. Yo creo que el futuro desarrollo de Europa, ese es nuestro principal desafío en estos momentos. No podemos abandonar a nuestras poblaciones, no podemos dejar que vivan esta Europa exclusivamente como una estructura que se enfrenta a una crisis, sino tenemos que ofrecerles otras perspectivas, que nos tenemos que dedicar a preparar las decisiones futuras. Por ejemplo, una integración más exhaustiva en cuya necesidad todos coincidimos, una mayor consolidación de los presupuestos, de la supervisión de la política económica, de las políticas sociales. La pregunta de hasta qué punto es compatible que en unos países se jubilan a los 50 y tantos años y en otros a los 67, pues todo esto habrá que armonizarlo, y para esta armonización harán falta herramientas. Tendremos que hablar de la economía social de mercado, un principio de ordenamiento que no solo ordena la convivencia en las distintas sociedades, sino también es un principio de ordenamiento económico. Y yo tengo serias dudas de hasta qué punto las soluciones actuales nos van a servir cara al futuro, cuando los ciudadanos viven unas diferencias sociales cada vez mayores, y si los ciudadanos observan cómo salen indemnes aquellos que realmente han causado la crisis, haciendo caso omiso de sus obligaciones, y que ellos salen más airosos que las víctimas de la crisis. Creo que allí son ese tipo de desafíos los que tenemos que aceptar, y tenemos que contar más con los ciudadanos en estas soluciones. También habrá que reflexionar sobre las consecuencias de la integración más intensa de Europa para nuestros distintos ordenamientos territoriales nacionales, la conjunción de estructuras estatales y estados federados como las comunidades autónomas en España, los Bundesländer en Alemania. ¿Sigue siendo razonable todo ello, o tenemos que proceder a una especie de intercambio de mejores prácticas para desarrollar estos sistemas en cada uno de nuestros países cara a este futuro? Si, por ejemplo, veo que el 18% de la población española ocupa un lugar en la función pública, si veo por otra parte que 120.000 millones de euros, lo que es más que los ingresos por el IVA y por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se tienen que invertir para pagar a los funcionarios públicos, pues son magnitudes que llaman la atención y llaman poderosamente la atención. Habrá que revisarlas. El mismo debate que tenemos en Alemania entre, por ejemplo, la herramienta de la compensación interterritorial financiera, pues entre los distintos estados federados, pues es un debate que posiblemente también haya que abrir aquí. Pues invito aquí a mis amigos y compañeros a que entren en estos temas
pero sobre todo yo les pediría que lo hicieran siempre intentando analizar los errores y aciertos que hay en todas estas soluciones en los distintos países europeos. Yo creo que en la Europa del futuro veremos que se cumple más que nunca la afirmación de que la política europea es política interior. El contribuyente europeo, resida donde reside, pues va a querer saber qué es lo que se hace con su dinero en otros países europeos. Así que en el futuro habrá que buscar una transparencia mucho mayor en Europa, y esto va a implicar que los ciudadanos de los distintos países participen más en la política incluso interior de otros países europeos, mucho más que hasta ahora. Por todo ello, Javier, agradezco mucho la gran sinceridad y el espíritu abierto que hay en FAES a la hora de discutir todos estos temas conjuntamente con la Fundación Adenauer. Hay muchos buenos ejemplos que muestran lo fructífero que es que políticos y pensadores alemanes y españoles se intercambien en los más diversos foros, think tanks, etcétera. Incluyo en todo ello también a los amigos portugueses, porque la Fundación Adenauer también está presente en Portugal, y desde luego también mantenemos una serie de think tanks transatlánticos. Yo también agradezco mucho a Steffen Kampeter que haya acudido aquí. Tiene que volver a Alemania hoy mismo. Steffen Kampeter es un amigo al que de vez en cuando pido estos favores, y estoy muy agradecido que siempre me responda así de bien. Él es diputado del Parlamento alemán desde 1990 y miembro del gobierno alemán desde hace 3 años. Él, desde el principio, fue uno de los parlamentarios de mayor influencia, porque fue el portavoz de política económica del gobierno alemán. Es decir, él tenía la última palabra a la hora de repartir ese dinero tan anhelado por muchos. Y ahora ocupa el puesto de secretario de Estado parlamentario en el Ministerio de Hacienda. Es el número 2 después del ministro de Hacienda, Wolfgang Schäuble. Y como por otra parte Wolfgang Schäuble sin duda es uno de los políticos quizás de más renombre y de los mayores expertos, incluso más allá de las fronteras alemanas, pues ser número 2 es un puesto que hay que ganarse, y él lo hace por el trabajo que hace en Alemania y también a nivel internacional. Muchas gracias por estar aquí, Steffen.